sin aditivos químicos para darla a conocer. Vino Gilpa de Torrejoncillo. ¿Qué te parece la ruta? Me parece muy bueno el ambiente que hay aquí, la verdad. Era la primera vez que debutamos en Huangos de Yuste y yo creo que va a ir bien la cosa. Porque el vino, la verdad es que no es porque no quiera vender, pero el vino está extraordinario, ¿eh? El vino de año y está riquísimo. ¿Le está gustando a la gente? Sí, a la gente me lo está preguntando mucha gente y sobre todo gente de fuera, de otras comunidades que vienen y me dicen, luego paso a recogerlo porque ahora voy a dar la vuelta por aquí por no ir cargado todo el rato con la botella. Así que Esperamos que repita. muchas gracias. Seguimos preguntando a los participantes de la 25 edición de la Ruta del Emperador y estamos con... José, Jaime, ¿De dónde venís? de los Aros. De Osar de la Vera. ¿Y es la primera vez que hacéis la ruta? Es la primera vez. No. Cuatro la primera vez. Sí, la primera vez los cuatro. Hemos entrevistado a unos chavales de Jaraíz que eran también la primera vez. ¿Y por qué os habéis animado este año? Bueno, pues porque librábamos, que no trabajábamos. Por curiosidad, pues no había hecho nunca y No ya lo estamos habíamos aquí al hecho lado. nunca, la curiosidad. ¿Y qué os está pareciendo hasta el momento? Bien, bien. Muy la organización muy Mucha buena. gente. Bueno, entonces vais a repetir para la 26. Sí, repetimos, seguro. Seguro que repetimos. Bueno, y si tuvierais que recomendar hasta el momento, porque habéis llegado al Día Nueva, que estamos en Aldea Nueva hasta el momento, ¿cómo ha sido? Muy bien, tiene paisajes muy bonitos, garganta, que no lo conozco por aquí de la zona, que venga de fuera, pues la va a encantar, vale, eso seguro. Porque el paisaje y todo lo demás, muy bien. Fenomenal. Bueno, que lo paséis divinamente. Y en Cuacos, diga, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Hitor. Sonia. Hablad un poquito más alto. ¿Cuántas veces habéis hecho la ruta? Esta es la segunda vez, La segunda. Sí. ¿Y el año pasado vinisteis? ¿Y por qué? porque nos encantó. Nos gustó y hemos repetido. Nos gustó, hemos repetido y compartiéndolo con los hijos y el yerno. ¿De dónde venís? Toledo. De Toledo. ¿Toledo capital? Sí. Al lado. No, al lado. ¿Qué es lo que más os gusta de la ruta? El entorno, el ambiente que hay, El paisaje. todo en general. Es que nos gusta todo, somos más de campo que de otra cosa, entonces nos encanta. Vale. Si tuvierais que recomendar esta fiesta, porque al final es una fiesta, ¿qué le diríais a la gente? Que se animen, que es una experiencia muy bonita y que seguramente cuando la prueben querrán repetir. ¿Cómo os llamáis? Tina, Mariola, María Ángeles, Vargas. ¿Cuántas veces habéis hecho la ruta? Yo muchísimos años desde que se fundó. Desde Jarandilla la habremos hecho 5 o 7 veces y desde Aldea Nueva hoy es la primera vez. ¿Y de dónde venís? Losar. De Losar. ¿Y qué es lo que más os gusta de hacer la ruta? A mí mi pueblo. El ambiente que hay, el montón de gente, el día tan bueno que hace, cuando se hacen días buenos, distinto a cuando está el día malo. Y si tuvierais que recomendar, Maritina, por ejemplo, si tuvierais que recomendar esta ruta, ¿qué les diríais a la gente? Sí, yo animo a todo el mundo. Sí, a que la haga. Y este año además hemos tenido un detalle, ¿eh? Nos han regalado un detalle de Guadalupe, de cerámica. Qué bonito. ¿Dónde? Sí, Ahí a la entrada del mira, Cuaco. os le voy a enseñar un botecito para los cepillos de dientes. Uno por cabeza. Y vosotros, que sois veratas, ¿cómo pensáis que esta ruta impacta en la comarca? Ay, sí, se está. impacto, sí. Y además se está como esperando cuando pasa la Navidad, ya ay, pues va a ser la ruta, cuando cae, porque unas veces cae como este año el día 3, otros puede caer sobre el día 7, el día 8, según como venga el principio, pero de maravilla. Es un reclamo turístico Sí, importante. sí, y mogollón de gente. Yo este año he visto por delante y todo lo que viene por detrás. A tope. Gracias, señoras. Miguel, Esther. ¿Y Esther, de dónde venís? de Talayuela. De Talayuela. ¿Por qué habéis venido a la ruta? ¿Por qué venimos todos los años? Oh, durante Para todos estos celebrarlo. años, 25 años viniendo a la ruta. Sí. ¿Sí? ¿25 años? Más o menos, sí. Sí, casi. Y como sois tan veteranos, ¿qué diferencia habéis notado entre los primeros años y ahora? ¿Cómo ha evolucionado la ruta? Mucha más gente, posiblemente. Yo soy mucho más mayor, algo con el patio, eso es lo primero. Pero cada vez hay muchísima más gente. Claro, se apunta mucha más gente y
Y vienen de Cantabria, de muchos sitios, vienen. para Sí, de toda celebrar. España. De toda España. ¿Qué es lo que más os gusta de hacer la ruta? Bueno, el ambiente que hay, ¿no? Y el paisaje que tenemos, Los paisajes que tenemos. maravilloso. Paisaje. La verdad es que todo en general. ¿no? Y recrear algo Algo que que... hace años, ¿no? Claro. Históricamente. O sea, que recomendaríais a la gente que hiciese la ruta. Sí, Por sí, supuesto, totalmente. pero no solamente ahora en la ruta, sino durante todo el año. Eso. Porque tenemos una zona privilegiada. Es la gran desconocida lo que es la Vera. Entiendo que vais a seguir haciendo la ruta. Sí, Sí, hasta que podamos. Mientras aguante los huesos. sí. ¿Y la soléis recomendar allí en Talayuela? Sí. Sí. Viene mucha gente, de hecho. de Casi allí. lo saben. Más o menos por aquí, por los pueblos de alrededor, saben lo de la ruta. Para conmemorar estos 25 años de la Ruta del Emperador vamos a hablar también con las mujeres que participan en la recreación histórica. Contadnos, ¿cómo os llamáis? Inma, Ana, Eli, Monse. Uri, María Ángeles. ¿De dónde sois? Aldea Nueva de la Vera. ¿Todas de Aldea Nueva? Bueno, La olla. y de Garganta. ¿Cuánto tiempo más o menos lleváis participando en la recreación? 5 años. Entre 2 y 5 años, ¿no? Nos decíais. Bueno, ¿cómo valoráis cómo ha evolucionado la Ruta del Emperador desde los inicios hasta ahora? ¿Cómo habéis visto que evoluciona? Bueno, pues ya viene más gente, se hacen más actos, más cosas y la verdad que sí se ha promocionado mucho, viene mucho turismo de muchas partes de España, no solo de Extremadura. Y sí, la verdad que se está dando a conocer bastante bien y por eso creemos que sí, los paisajes que tenemos son muy bonitos, la gastronomía, todo, yo creo que eso atrae a la gente para que vengan. Quizás el vestuario es uno de los factores que más ha evolucionado, ¿no? Con el tiempo. El tema del vestuario, ¿cómo es? ¿Os lo hacéis vosotras? ¿Participáis juntas? ¿Cada una? Yo me he hecho yo, de aldeana. Pero tenéis un patrón único y con eso trabajáis, ¿no? Los ayuntamientos colaboran en todo. Claro, y nos dicen cómo tienen que ser los trajes más o menos, los colores de la tela. Y si tuvierais que recomendar a la gente para que viniera a la Ruta del Emperador, ¿qué diríais? Ay, que sí, que se anime, que eso está muy bien. Sí, porque animen que es una ruta que se hace muy bien, no es Venga mucho. Yo lo recomiendo. Yo he sido maestra en Sevilla y he recomendado a todos los niños y padres que vinieran y conocen la zona gracias a eso. Me dicen, ¿cómo puedes vivir en Sevilla teniendo un paisaje como este tan emblemático? Que invito a todos, regalo pimentón continuamente cuando voy por allá y también es una forma de dar a conocer nuestros productos, ¿no? Y les invito a ellos. que descubran estos paisajes que tenemos tan bonitos, porque mucha gente no se cree lo que hay aquí. ¿Vais a seguir participando en la recreación? Sí, seguro, sí. Porque lo pasáis bien. Sí, entre sí, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.